Buenas tardes. En este video a continuación les vamos a dar los resultados de nuestra investigación sobre los títulos de crédito, donde explicaremos con nuestras propias palabras la definición de cada uno de acuerdo a la ley y los requisitos que se pidan por cada uno. Comenzamos. Iniciamos con las obligaciones cambiarias que nos dicen lo siguiente. Según los artículos 150 al 169 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, las obligaciones cambiarias son aquellas que nacen a partir de un título de crédito como una letra de cambio y se ejercen cuando no se cumple con su aceptación o pago. Esta acción puede tomarse incluso antes del vencimiento en ciertos casos, como la quiebra del aceptante, lo cual señala el artículo 150. Existen dos tipos: acción directa contra el aceptante y sus avalistas y acción de regreso contra cualquier otro obligado según el artículo 151. El tenedor legítimo puede reclamar el total del valor del título, intereses moratorios, gastos de protesto y el premio de cambio, y si el título no ha vencido, se le descuenta el interés legal según el artículo 152. A su vez, quien paga en vía de regreso puede exigir el reembolso de lo pagado más intereses y gastos acorde al artículo 153. También se aclara que todos los firmantes responden solidariamente según el artículo 154 y que las acciones caducan si no se ejercen en tiempo o si no se cumplen con formalidades como presentar el título o levantar el protesto según los artículos 160, 161, 163 y 165. La acción cambiaria es ejecutiva, acorde al artículo 167, y si se pierde por prescripción, aún podría ejercer la acción causal bajo ciertas condiciones, según los artículos 168 y 169. Procedemos ahora con el negocio subyacente. El negocio subyacente es el acto o acuerdo jurídico que da origen a la emisión del título de crédito. Según el artículo 14 de la ley, aunque un documento no cumpla con todos los requisitos formales para ser considerado título de crédito, esto no invalida el negocio que le dio origen, es decir, el contrato o la causa que motivó la emisión sigue siendo válido por sí mismo. Además, el artículo 5 establece que los títulos de crédito otorgan un derecho literal y autónomo, lo que significa que su ejercicio es independiente del negocio que los originó, aunque éste siga teniendo relevancia en caso de que la acción cambiaria se pierda, por ejemplo, caducidad o prescripción. En ese caso, se puede recurrir al negocio subyacente para intentar recuperar el derecho por otra vía, como lo establece el artículo 168 respecto a la acción causal. El artículo 17 añade que el tenedor del título tiene la obligación de presentarlo para su cobro, y si lo cobra, debe devolverlo. Esta mecánica respalda la idea de que el derecho contenido en el título se ejercita directamente, sin necesidad de acudir al negocio subyacente. Pero en caso de pérdida de la acción cambiaria, ese negocio puede ser invocado como sustento. Un requisito también que es relevante en estos casos es que aunque el negocio subyacente no necesita estar mencionado en el título de crédito, su existencia y validez pueden ser fundamentales si se requiere ejercer acciones legales fuera del marco cambiario. Ahora continuamos con lo que es la Asamblea de Accionistas. La Asamblea de Accionistas es el órgano supremo de decisión dentro de una sociedad anónima. Tiene la facultad de aprobar, revocar o modificar cualquier acto u operación de la empresa, según la Ley General de Sociedades Mercantiles en el artículo 178. Sus resoluciones, una vez tomadas conforme a la ley, son obligatorias incluso para los accionistas ausentes o disidentes, según el artículo 200. Existen dos tipos:
lo que son las asambleas ordinarias, que se reúnen al menos una vez al año para revisar informes financieros, designar administradores o comisarios y fijar sus emolumentos según el artículo 181, y las extraordinarias, que tratan asuntos más estructurales como modificación del capital, disolución anticipada, fusión, emisión de bonos, entre otros, según el artículo 182. Las asambleas se deben celebrar en el domicilio social, aunque la ley permite que se realicen por medios electrónicos, ópticos u otros, siempre que los estatutos lo permitan, según el artículo 179 y 180. También se establece que los acuerdos tomados fuera de asamblea pueden ser válidos si son aprobados por unanimidad y confirmados por escrito, según el artículo 178. Las convocatorias deben cumplir con ciertos requisitos, ser realizadas por el administrador, consejo o comisarios, según el artículo 183, o por accionistas que representen al menos el 33% del capital, según el artículo 184. Y deben publicarse con al menos 15 días de anticipación o en el plazo que establezcan los estatutos, según el artículo 186. Entre otros requisitos relevantes, se establece que las asambleas ordinarias requieren al menos la mitad del capital social representado y decisiones por mayoría, acorde al artículo 189. Las extraordinarias requieren 3/4 partes del capital representado y resoluciones por al menos la mitad del capital social, acorde al artículo 190. Todo acuerdo que afecte a una categoría especial de acciones debe ser aprobado por los titulares de esa categoría en asamblea especial, acorde al artículo 195. El derecho de oposición judicial a las resoluciones se puede ejercer bajo ciertos requisitos por accionistas con al menos 25% del capital social, según el artículo 201. En conclusión, la asamblea de accionistas es la instancia máxima para tomar decisiones fundamentales dentro de la empresa, y su operación está regulada cuidadosamente por la ley para garantizar transparencia, representatividad y legalidad. Continuamos con lo que es la amortización de obligaciones. La amortización de obligaciones se refiere al proceso mediante el cual una empresa emisora va pagando, ya sea de forma parcial o total, el capital correspondiente a las obligaciones que ha emitido. Este pago puede hacerse en una sola exhibición al vencimiento o en plazos establecidos desde el inicio de la emisión. Según el artículo 210, al momento de emitir obligaciones, la sociedad debe indicar claramente el término, condiciones, manera y lugar en que serán amortizadas, lo cual forma parte de los requisitos legales para la validez del título. Este dato es obligatorio porque define cuándo y cómo se recuperará el capital invertido por los obligacionistas. En el caso de obligaciones convertibles en acciones, el artículo 210 bis establece requisitos adicionales como tener acciones disponibles en tesorería, fijar el plazo para la conversión y asegurar que la conversión solo pueda solicitarla el obligacionista. Además, especifica que los gastos de emisión se amortizarán durante la vigencia de estas obligaciones. El artículo 211 prohíbe que la amortización se realice por medio de sorteos con premios o a un valor mayor al nominal, salvo que se trate de redención anticipada o que se paguen intereses superiores al 4% anual. Si esto no se cumple, cualquier obligacionista puede pedir la nulidad de la emisión. Cuando se otorgan garantías como prenda o hipoteca sobre bienes para respaldar las obligaciones, el artículo 214 señala que éstas cubren automáticamente los saldos no pagados y solo pueden cancelarse con intervención del representante común. Por otro lado, el artículo 223 reconoce que los obligacionistas pueden ejercer acciones individuales para exigir el pago de las amortizaciones vencidas, siempre que no haya una acción colectiva en curso o resolución contraria de la Asamblea General de Obligacionistas. Y finalmente, el artículo 227 establece que el derecho para cobrar una obligación prescribe en 5 años contados desde la fecha en que se vence la amortización, lo cual obliga a los inversionistas a estar atentos a los plazos.
También un aspecto clave es que la forma y fechas de amortización deben estar especificadas en el acta de emisión, según el artículo 210, fracción 6. En caso de obligaciones convertibles, no se puede afectar su estructura sin respetar los derechos del tenedor, según el artículo 210 bis. Y la amortización debe respetar límites legales para sorteos y premios, acorde al artículo 211. Procedemos con la prescripción de obligaciones. La prescripción de obligaciones es el plazo que la ley otorga para ejercer el derecho al cobro de una obligación. Si este plazo transcurre sin que el acreedor haga valer su derecho, la acción se extingue y ya no podrá exigirse legalmente el pago. De acuerdo con el artículo 227 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el tiempo para que prescriba una obligación depende del tipo de derecho que se quiera reclamar. Los intereses o cupones vencidos prescriben en 3 años a partir de la fecha en que debieron haberse pagado. El capital o importe de la obligación como tal prescribe en 5 años, contados desde la fecha de vencimiento de la amortización. En caso de sorteo, el cómputo inicia desde la publicación oficial de la lista de resultados, según el artículo 222. Un punto clave es que una vez que transcurre el plazo legal, ya no se puede exigir el pago judicialmente. Por lo tanto, los obligacionistas, como los emisores, deben prestar atención a los plazos establecidos para no perder derechos o evitar reclamaciones sorpresivas. Ahora tendemos a la solidaridad cambiaria, la cual nos dice lo siguiente. La solidaridad cambiaria es una característica de los títulos de crédito que implica que todos los firmantes del documento, como el girador, aceptante, endosantes y avalistas, responden de manera conjunta por el pago total del valor del título. Según el artículo 154, el tenedor legítimo de una letra de cambio puede exigir el pago completo a cualquiera de los obligados sin necesidad de seguir un orden específico ni de demandar primero al aceptante. Esto significa que el acreedor tiene la facultad de dirigirse indistintamente contra uno, varios o todos los obligados, y con que uno solo pague, la deuda se extingue para todos. Por su parte, el artículo 90 establece que cuando se realiza un endoso en propiedad, el endosante también queda obligado solidariamente, junto con los demás firmantes anteriores, respecto del valor total de la letra. Es decir, no solo transmite el título, sino que también responde ante él. Un punto clave es que la solidaridad cambiaria elimina el llamado beneficio de exclusión, es decir, el deudor no puede pedir que primero se cobre a otro antes que a él. Esta figura le da al título de crédito una gran fuerza ejecutiva, ya que protege al acreedor y le facilita recuperar su dinero con mayor rapidez. Procedemos ahora con la cancelación de obligaciones. La cancelación de obligaciones se refiere al procedimiento legal que permite dejar sin efecto un título de crédito que ha sido robado, extraviado, deteriorado o destruido, para así evitar su cobro indebido y poder reclamar su pago, reposición o duplicado por vía judicial. De acuerdo con el artículo 42, el tenedor afectado puede optar entre reivindicar el título, solicitar su cancelación judicial previa garantía de daños. En este segundo caso, también puede pedir que se suspenda su cumplimiento mientras se decide sobre la cancelación. El procedimiento judicial, dictado en los artículos 44 y 45, debe iniciarse ante el juez del domicilio del deudor principal. El reclamante debe presentar una copia del título o, en su defecto, describir sus datos esenciales. Si el juez encuentra pruebas suficientes, autoriza la cancelación provisional, ordena la suspensión del pago y publica un extracto del derecho en el diario oficial. Durante un plazo de 60 días o 30, si el título vence antes, cualquier persona que acredite mejor derecho puede oponerse a la cancelación, acorde a lo que dice el artículo 47 y 48.
Si lo hace, el procedimiento se suspende hasta que se resuelva quién tiene razón. Si nadie se opone o si la oposición es rechazada, la cancelación se vuelve definitiva según el artículo 53 y el reclamante puede cobrar el título si ya venció o solicitar que se le expida un duplicado si no ha vencido. En casos de destrucción o deterioro grave del documento, se sigue el mismo procedimiento que en los títulos robados o extraviados que indica el artículo 65. Salvo que si solo se daña una firma y el resto es legible, el juez puede firmar por la persona que se niegue a hacerlo. Los requisitos clave es que se haga la presentación de demanda con copia del título o datos esenciales, la garantía ofrecida por el reclamante para cubrir posibles daños, la publicación y notificación del decreto de cancelación y oposición formal si existe con depósito del título en el juzgado. Y por último, nos referiremos a la desincorporación de las obligaciones. La desincorporación de obligaciones se refiere al proceso mediante el cual los títulos de crédito dejan de circular en su forma física tradicional para existir y transmitirse únicamente por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología. Este cambio, también conocido como desmaterialización, busca facilitar su manejo, aumentar su seguridad y reducir costos. El artículo 5 establece que los títulos de crédito pueden emitirse en formato digital sin perder su validez ni efectos jurídicos, siempre que cumplan con los requisitos legales. Incluso cuando la ley exige que el documento conste por escrito, este requisito se considera satisfecho si el título electrónico se mantiene íntegro y disponible, como lo señala el artículo 5 bis. La desincorporación implica que tanto la emisión, el endoso, la entrega, el cobro y cualquier acto relacionado con estos títulos se realice dentro de un sistema de información trazable, tal como lo indican los artículos 17, 26 y 27. Por ejemplo, los endosos deben registrarse digitalmente en ese sistema, según el artículo 29, y la persona que presenta el título como tenedor legítimo debe identificarse en él, según el artículo 39. Un ejemplo muy claro es el de certificado de depósito, que ahora solo puede emitirse en medios electrónicos por los almacenes generales de depósito, a través de sistemas criptográficos registrados oficialmente. Unos puntos claves y requisitos para cerrar este punto es que el título debe estar disponible en un sistema de información reconocido por la ley, según el artículo 5. Debe garantizarse la integridad, trazabilidad y autenticidad de los datos, según el artículo 5 bis. Los actos jurídicos, como los endosos, transmisiones o pagos, se hacen dentro del sistema y tienen los mismos efectos que si fueran físicos, según el artículo 26, 27 y 29. Y el cumplimiento de la firma también puede hacerse electrónicamente si es atribuible conforme al Código de Comercio. Eso sería todo en cuanto a nuestra investigación y explicación de los títulos de crédito. Esperamos que esta información sea muy útil para ustedes. Muchas gracias.